¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Iniciamos nuevamente una edición más de su podcast En Puntas. Esperamos sea agradable nuevamente. Tenemos dos grandes invitados nuevamente de lujo. En este caso, don Javier González Fischer, que nos hará el honor de acompañarnos desde Aguascalientes. No necesita más presentación. Y nuestro otro invitado es Javier Garfias. Yo creo que también con el nombre pues dice de mucho. El tema va a ser interesante, es un tema, sobre todo yo creo que para muchísimos aficionados ahorita es un tema preocupante. Lo hemos titulado La involución de la bravura en el toro bravo mexicano. Entonces, si me permiten, iniciamos con nuestros invitados y nos enlazamos con ellos. Amigos, regresamos después de esta breve introducción. Ya están con nosotros nuestros dos grandes invitados. Me han hecho también el honor de participar, de aceptar esta invitación. Comienzo por orden de alternativa. Javier González Fischer, que nos acompaña desde Aguascalientes. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos tu tiempo para poder participar en este podcast. Bueno, Paco, pues yo al contrario, el agradecido debo ser yo que hayas considerado que pudiera yo aportar algo al interesante trabajo que estás haciendo de difundir pues la historia y los valores tan importantes que tiene esta fiesta de los toros hoy en día tan vilipendiada. Gracias, Javier, y agradezco muchísimo tus palabras. Nuestro invitado también, un ganadero, por el nombre, lógicamente, lo van a conocer. Es una ganadería, actualmente vive en la ganadería, nuestro invitado. Javier Garfias. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Es muy importante para tu servidor también contar con la opinión de un joven ganadero que va a ser interesante escucharte. Paco, igual, Javier, qué gusto saludarlos a los dos. Muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios, la verdad es que me gustan mucho. He tenido la fortuna de que nos invitan a diferentes espacios y pues platicar un poco de lo que me ha tocado vivir o de lo que hemos hecho. Pues estoy muy agradecido con aquellos que se toman su tiempo para escucharnos y bueno, no tenemos mucho tiempo en esto, más o menos 20 años desde que se falleció mi abuelo y nos tocó ahí una parte de su ganadería. Y pues desde que nacimos estamos envenenados de esta belleza. Ok, pues muchísimas gracias, Javier. Comenzamos, me dio por ponerle un título que a lo mejor podrá gustar, no podrá gustar. Es un título que hay que llevar con mucha cautela. La involución, porque yo creo que eso lo vemos lamentablemente. No estoy diciendo que sea en toda la cabaña brava mexicana, pero creo que lo que se ve no se juzga y el título es La involución de la bravura en el toro bravo mexicano. Javier, me gustaría escuchar contigo tus comentarios acerca de que esta historia que surge hace 500 años y que nos cae ahorita, como dijera el innombrable, como anillo al dedo en este tema, sobre cómo has visto desde aquel toro, pues a lo mejor criollo, bravucón, en su evolución hasta llegar a una etapa donde pues a lo mejor estamos viendo los últimos tiempos de una bravura real en el toro mexicano exclusivamente. Bueno, mira, el toro de Lidia es indudablemente a ver si la palabra no suena chocante, un producto del hombre, ¿sí? Producto de la selección humana, donde el ganado bovino, que tiene ciertas características, principalmente la de la acometividad, es seleccionado y se le van primando y perpetuando ciertas características que lo hacen útil para ser lidiado dentro de las plazas. La crianza del toro de lidia, ya en forma
profesional es del siglo XVIII para acá. Entonces, ¿qué hacían? Pues cuando había esos juegos de toros y cañas a los que hace referencia Cortés por ahí en el año de 1526, y lo hace marginalmente porque no relata él el festejo en sí por haberse celebrado, sino que se acuerda de que en ese momento que estaba en un festejo de toros y le fueron a notificar que estaba sometido a juicio de residencia, es decir, a un procedimiento donde le iban a revisar todas sus actuaciones como funcionario, gobernante o lo que haya sido en esa época dentro de lo que ya era el territorio de la Nueva España. Y se acuerda que ese día San Juan estaba viendo toros en un punto determinado del territorio. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues se escogían los animales y los probaban a ver si eran útiles para cuando menos acometer a las cabalgaduras, porque además en esa época el toreo era caballeresco. Los de a pie eran ayudantes de los hombres que alanceaban los toros a caballo. Entonces, pues era ganado, pues, del que se usaba para darle de comer a la gente, sí, ganado de abasto. Así es. Posteriormente, pues ya se empieza a hacer una crianza ya especializada. Y viene luego el mito de lo de Atenco, de las 12 pares y toros de vacas navarros que escribe Rangel por ahí en su historia del toreo en México. Una historia que algunos amigos me van a regañar, porque yo les digo que ese es un mito donde Rangel, aún siendo académico de la historia, no pone la fuente de su información. Entonces no puede ser más que un mito y está ya demostrado con datos de la historia que no era ni siquiera posible que hubiera obtenido la Merced Real en los tiempos que Rangel más o menos maneja. Uh-huh. Aunque sí es evidente que la primera finca de donde se anunciaron toros, pero ya 100 años después de esa fecha, es una finca ubicada en Atenco. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Así es, Javier. ¿Qué es lo que sucede realmente, Paco? Uh-huh. Lo que sucede realmente es que la lidia es la que evoluciona y el toro se va ajustando, el toro que se cría se va ajustando a la evolución de la lidia, pero siempre en el eje de dos animales, el caballo y el toro que acometa hacia el caballo. Cuando el toreo se baja del caballo para convertirse en toreo de a pie, el caballo sigue siendo necesario. ¿Para qué? Para probar la bravura del toro. El toro, porque la bravura del toro se prueba en el caballo. Y ahí es donde empieza este problema de la involución que tú hablas, creo yo, cuando el sentido de la lidia se va perdiendo, desde mi punto de vista, para vaciarse en el último tercio. Ahí es donde empezamos a tener ya problemas de bravura. Porque cuando la lidia tiene su orden natural de 3 tercios, donde hay un primer tercio, donde se prueba el toro en el caballo, y donde las suertes más ricas son las suertes de capa, porque hay que lucirse cuando el toro tiene movilidad y fuerza, quitándolo del caballo, es cuando la bravura es lo principal. Así es. Las suertes del segundo tercio, Paco. Sí. Los avivadores, las banderillas, son para poder levantar un poquito, digamos, los ánimos del toro
para llegar al último tercio, que originalmente era únicamente ¿para qué? Para preparar al toro para la muerte. Así es. Y si tú lees todavía crónicas de los inicios del siglo XX, te vas a dar cuenta que los cronistas más duros, por ejemplo, como Dulzuras del ABC, Sí. les contaba los muletazos y les contaba el tiempo. Tenía el reloj en la mano. ¿Por qué? Porque tenían que terminar el último tercio en el menor tiempo posible. El problema es que al ir evolucionando, al ir pasando el tiempo, vamos tirando el lucimiento al final. Y eso, aquí en México, desde mi punto de vista, se empieza a ser muy notorio por ahí de mediados a finales de los años 50, donde los toreros empiezan a querer hacer aquellas faenas larguísimas de 100 muletazos, de 120 muletazos, y pegarle pases y pases y pases y pases y pases y pases a los toros, con demérito de qué? Del primer tercio, donde había que cuidar al toro, un tercio de banderillas rapidito. ¿Para qué? Pues para que la fuerza del toro estuviera al final. Y eso te va a llevar después a otra cuestión. Te va a llevar al punto donde ya el toro ya no lo quieres bravito o bravo, que empuje, que embista. Lo quieres ya dócil, repetidor, o como dicen los publicronistas del día de hoy, obediente. Así es, así es. Entonces, eso le va quitando. ¿Y qué pasa? Que la prueba de la bravura del toro en el primer tercio se vuelve un asunto puramente testimonial. Así es. Donde pues sí, sacan a los picadores, les dan un alfiletazo y a lo que sigue, ¿no? Así es, así es. Espero no haberme extendido. No, Javier, no. Oye, No haber dicho impropiedades. No, oye, nada más un poco para entenderte, perdón que te interrumpa, Paco. Digamos como en resumen o tu base, tampoco quiero poner palabras en su orden, ni en su boca, es de que viene esta involución a raíz de la selección, independientemente del toro que hoy por hoy se ve en términos generales. Nada más para entender el concepto. ¿Es así, Javier? Esa es parte de mi idea, sí. Ahora, la selección, ¿por qué se hace así? Hay un problema grave. Durante mucho tiempo en la fiesta, el ganadero era el señor. Y era el que llegaba a la plaza y decía, aquí está mi corrida. Ok. Entonces, hoy día, la figura del toreo manda a sus veedores y dice cuál sí y cuál no. Ahí está la dificultad. Oye, los mandos se han invertido. Ok, nada más un poco para, o sea, dentro de esto, digamos que pues ha sido una selección a tu parecer involutiva, o sea, me refiero, han ido escogiendo a ese toro obediente, a ese donde el primer tercio es meramente un trámite, ha sido más o menos así. Esto va un poco a raíz de yo algo que platico mucho en ese respecto, es que en México o en el mundo taurino en general ya no hay ganaderos, ¿no? Hay mandarrayas. Entonces, estas personas son, pues sí, yo tengo mi rancho, sí, pero yo mando la raya, sí, pero pues usted,
usted no va al rancho y usted no está todo el día en el rancho y usted no sabe. Entonces, dentro de esa selección, y un poco yendo de la mano a lo que tú dices, dentro de esa selección, el tema es que, te voy a dar un ejemplo que conoces muy bien, pues todos estos grandes viejos de los que conocemos, independientemente de don Javier García, que para mí es el número uno por los siglos de los siglos, amén. Hay otros nombres importantísimos en México, como son los hermanos Yaguno, como es Luis Barroso, como es Jesús Cabrera, como es el mismo Chafik, como es, bueno, en fin, puedo decir muchos de ellos, ¿no? Ahora, estos grandes ganaderos estaban no te voy a decir 24/7, pero pues, vivían y se desvivían por su ganado. Y claro, y su ganado, bien mal, regular, seleccionado, se parecen al seleccionador, ¿ya? Que en este caso es el ganadero de esa época, ¿ya? Entonces, si tú funges como mandarrayas, ¿a quién se va a parecer tu ganado? Con todo respeto a los caporales. Así es. ¿No? O a su encargado, o a su administrador. Ahora, no estoy diciendo de que esas personas no son capaces, no. Simplemente es el parecido en selección es diferente. Ahora, entramos a otro punto, hablándote de conceptos, ¿no? Vamos a suponer, en términos muy generales y muy burdos, que mi concepto como ganadero es el mismo que el de mi papá y es el mismo que el de mi abuelo, ¿ya? Y mi concepto es un toro bravo con fiereza, por decir algo increíblemente burdo, ¿ya? Suponiendo que nada más esas dos restricciones fueran mi selección, ¿ya? La definición de bravo de mi abuelo y de mi papá va a ser, en cuanto a lo que significa ser un toro bravo, va a ser diferente en interpretación. Es algo tan tonto como decir, oye, el señor, para el primer señor, bravo era que vistiera 4 veces al caballo de largo, ¿no? Para el otro era que terminara a más, por dar un ejemplo, y para mí es que, hombre, no abriera el hocico hasta el último tercio, por decir cosas burdas. El concepto puede ser el mismo, pero la interpretación de ese concepto no. Es por ello que a lo largo del tiempo hay implosión, yo creo, que es por la falta de atención al mismo campo. Podemos ver estas nuevas o viejas ganaderías con las viejas o nuevas generaciones que mejoran en cuanto a ciclo. ¿Por qué? Porque ves que el nieto regresa al campo, cosa que no hacía el papá, y tiene más control de lo que está viendo, ¿no? Creo que ese es un punto importante. A ver, yo creo que si nosotros hablamos de inclusionar en términos generales, pues claro, hay muchísimo más ganaderías que en los años 20, 30, 40. Sí que las hay, pero también si nosotros comparamos la atención que había en esas ganaderías, y no solo la atención, las extensiones en las cuales se desarrollaron estas ganaderías, que ese es otro punto importante, independientemente de la alimentación, que me puedo quedar aquí también mucho tiempo hablando de cosas de alimentación y de salud ruminal, que para mí es lo crucial al día de hoy de todos estos toros. La alimentación del hombre a principios de los 1900 a la fecha, no solo por conocimientos, sino por materia prima, es en términos generales diferente. Yo creo que si me permiten ahí, quisiera hacer un punto, porque me parece muy interesante los dos conceptos, y era una de las ideas de que este podcast se formara así. Primero quisiera tocar así rápido el tema de Javier González. Es interesante porque, bueno, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que al evolucionar el toreo, evoluciona algo, o va evolucionando el toro bravo. Y como dice él, cuando más se quiere hacer, o yo lo veo de esa manera, cuando más estético se quiere hacer, se va cambiando el concepto de la bravura del toro. El punto importante de Javi, en cuestión ya de ganadería, para mí también ha sido fundamental. En aquellos tiempos el ganadero estaba, pues, como dices tú, de 24/24 en la ganadería. Y eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque lógicamente va cambiando de generación en generación. Y esta, para mí,
involución en la bravura tiene que ver mucho con ese punto. ¿A quién le encargas? ¿Quién se encarga? Porque muchas veces, y discúlpenme, en este caso los ganaderos que puedan estar escuchando, el ganadero va a veces nada más cuando es la tienta y cuando va a ser la fiesta. Y lo demás es un reporte que le pasan, digo, en este caso lo comparo a lo mejor malamente con la empresa, que el trabajador te pasa el reporte nada más. Y entran también los conceptos, muy bien dicho por Javi, el concepto de su abuelo es distinto al concepto de su papá y es distinto al concepto que ahorita maneja Javi, y que es un tema importantísimo también, la sí evolución favorable en alimentación, en muchas cosas, hacia el toro bravo, hacia el toro de lidia, vaya. Entonces para mí ha sido muy grato escucharlos a los dos en ese tema. Y vuelvo contigo, Javier, con lo que nos está platicando Javi. ¿Qué opinión nada más tienes? Un punto antes, sí, dime, antes Javi. De cambiar. Sí, Javi. Yo no veo mal que vayan solo a la tienda, que creo que es una parte importantísima de esta selección. Yo, más que otra cosa, es el desarrollo de ese concepto de selección. ¿Por qué? Porque unos llegan y al carecer de conocimiento del comportamiento del toro a lo largo de su vida, uh-huh, y tú únicamente lo pones a un día específico, algo que hacemos nosotros es darle la mayoría de factores de éxito contra reducir los factores de fracaso para un toro, tanto en la lidia de una plaza como para la tienta en una vaca. Luego se nos olvida que la tienta es cuando las vacas se juegan la vida, ¿ya? Entonces, si yo no la alimenté bien, no viene gordita, no viene en condiciones, metes a una persona que hombre, las distrae, las maltrata, en la misma operación, en el mismo manejo, etcétera, pues eso afecta también a tu selección. Y vamos a suponer que es la super vaca, ¿no? Que te va a poner en órbita la ganadería, pero la super trataste mal, no le diste condiciones, y sale fatal, y tú dices, uy, confiaba yo mucho en esta vaca. Javi, perdón, ahí te voy a interrumpir un poquitito, Javi, y digo, esperamos que la gente no tome mal esto, porque al contrario, estamos en un buen debate de buena lid y en un buen llevarle al aficionado este conocimiento. Javi, ahí un puntito en el que tú me dices que no estás de acuerdo, que estás de acuerdo en que a veces nada más el ganadero vaya ahí, pero fíjate lo que me estás diciendo después. Si llegas y ves la vaca, pero tú ya no supiste en realidad el concepto hasta de la crianza, en la misma alimentación que tú le puedas decir a tu caporal, el cuidado que tenga tu caporal. No digo que el ganadero esté todo el día atrás de las vacas para seleccionar, pero ahí también después la información que te puede dar ese caporal, por más que lo haga de corazón y lo haga como tú se lo pediste, no es lo mismo que estar al 100% al pendiente. No digo de 24/24, porque pues todos tienen ya sus actividades distintas, ¿no? Pero sí, a veces ese concepto es el que también después, cuando llegas a la prueba final, que es el tentadero, y como dices tú, la principal es la vaca, y a la que hay que cuidar y hay que observar más, incluso a veces es a la misma vaca, ¿no? Ese es mi concepto como aficionado. Pero entonces sí veo ahí ese puntito de que a veces, como decía Javier González, es el señor que llegaba. El señor llegaba y sabía lo que traía. Ahora muchas veces el que sabe qué lleva es el caporal y no el ganadero. Y le podemos poner nombres, es a lo que voy, justo, Paco. Mi punto es que no veo mal de que nada más vayan el día de la selección. Sí, pero porque el señor que llegaba solo a la día de selección tenía 60 años en el campo y podía hacer eso porque pudiera no ver su ganado esta semana, 2 meses, etcétera, etcétera, pero sabía por qué, porque ubicaba perfecto a la abuela, a la tatarabuela, al abuelo paterno, etcétera, etcétera. Y entonces es la cúspide de pues sí, ya nada más va a la tienda, pues sí, perfecto, porque conoce todo. Todo su ganado lo tiene en la mano. Iba un poquito más hacia eso, Paco. Okay. No tanto a alguien que... Perfectísimo, perfectísimo, Gaby. Carente de la experiencia. Perfecto, Javi. Javier, tus comentarios en ese aspecto, tú con el conocimiento que tienes, formidable del toro bravo mexicano, ¿qué sientes que ahorita vemos
y que no veíamos o que veíamos poco, o porque ahora lo que de repente cuando sale un toro bravo es lo máximo, que así debe de ser, pero antes veíamos a lo mejor, pues no siempre una corrida de 6 toros bravos, o veíamos en sus matices 4 que podíamos llamar así, pero ahorita tenemos que andar casi teniendo la suerte como aficionados de ver un toro bravo, Javier. Mira, aquí mi tocayo hizo un apunte bien interesante. O sea, el ganadero que tenía por profesión ser ganadero, que se iba, que vivía en el campo, por el campo y para el campo, ¿sí? Que dijo una cosa hace dos minutos importantísima, que tenía los libros de la ganadería en la cabeza. O sea, que si los libros se le quemaban, se le perdían, se le echaban a perder, sabía todas sus reatas y no tenían que contarle nada. Eso era fundamental para mantener un orden genético y conservar su concepto de la bravura, porque sí, también dijo otra cosa, sí. La bravura son conceptos. Así es. ¿Cuáles conceptos? El concepto de cada creador. Así es. O sea, yo, ¿cómo se llama? Ahorita me estaba acordando del pleito de don Antonio Yaguno con Armillita. Armillita se peleó, más bien don Antonio Yaguno se peleó con Armillita porque decía que le castigaba mucho a sus toros. Él estaba criando para que hicieran arte con ellos. Y por eso prefería a Garza y al soldado que al maestro. Bueno, o sea, ese era su concepto del toro bravo, ¿sí? Un toro que o sea, se empleaba en el primer tercio, se entregaba en el segundo y metía la cabeza bonito en el último tercio. Por eso al maestro le gustaban más los toros de la punta, porque eran de otro encaste distinto, con los cuales pues él podía hacer el toreo que él entendía, que él conocía, que él sentía y que hacía como ninguno, ¿sí? Eran dos conceptos totalmente distintos. Por eso don Paco y don Pepe no se hablaban con don Antonio. Con don Julián sí, pero con don Antonio no. Es decir, son conceptos. Exactamente. Ese es el punto. Que el concepto lo tenía el señor que estaba ahí, que era el dueño, el responsable, y que cuando uno le cantaba la gallina, salía y ponía la cara y decía, pues sí señor. Y esa frase que le atribuyen a don Antonio Yaguno de que los toros no tienen palabra de honor, pues, es una verdad de esas incontestables, sí. Así es. Hay otra que me gustaría apuntarte ahí, Javier, que decía don Javier, luego te paso la nota les comparto ahí la nota periodística. Don Javier decía, mis toros son buenos, pero salen como quieren. Pues sí, o sea, y te digo, y yo a tu abuelo, a tu tío Pepe, a tu tío Marco, yo más de alguna vez en un patio de sorteo llegué a conversar con ellos de cosas de esas, ¿sí? O sea, son las cosas que tiene los misterios, que por ahí hay un librito así que se llama Los misterios del señor de negro, ¿sí? O sea, lo crían más o menos y todo, porque además genéticamente puede ser perfecto. Y resumiendo un poco el tema, perdón, Javier, para mí lo que me resulta increíble es cómo hay esos viejos genios conocedores del tema que te cantan toros y salen como lo que es. Sí. ¿Por qué? Porque tienes la ganadería en la mano, la tienes en la cabeza y conoces las cosas del pie al pa. No, insisto, no todos. Javi, perdón, Javi,
Don Javier, denme un minuto, tengo que ir a un pequeño corte de 30 segundos. Regresamos con ustedes porque realmente está muy interesante esta plática. En un minuto regresamos. Regresamos nuevamente, el tema sigue siendo fabuloso, interesante, y perdón don Javier por cortarles, adelante. Ok, platicábamos de un toro, hubo un toro de don Javier que fue un 28 de la X, se llamó Preferido, se le dio en la Plaza México por Pablo Hermoso. Ese toro en su momento se considera el toro más caro que se ha vendido para una corrida de toros. Supuestamente el valor de una corrida de toros fue el valor del toro. Y el tema fue que se lo pidieron porque querían cortar un rabo en México. Pues claro, llegó don Javier y dijo, ahí está el 28 de la X, era un semental muy muy joven. Llegó, se lidió y se cortó el rabo. Y un poco a lo que iba es, claro, lo cantas y lo vendes a lo que quieres cuando sabes exactamente lo que tienes, cuando tienes la ganadería en la mano, cuando conoces perfectamente el cuadro. Y no solo eso, que ves el toro y cumple con todos los requisitos para ese tema, ¿no? O la otra, y eso yo se lo vi, no me acuerdo si fue a tu papá o a tu tío Pepe, a tu abuelo, a tu tío Pepe, que le decían a los toreros cómo enlotar a los toros. O sea, cómo enlotarlos. Abre los padres, el más alto, etc. Sí, o echa por delante y el otro Exacto. échalo después. O sea, y ahora tú ves que se quieren acercar a los sorteadores, apoderados o lo que sea, se dan la media vuelta y los dejan hablando solos. Así es. Oye, hay otro dato que mencionaron hace rato con los apoderados y puedo hacer un paréntesis chiquitito, que es un tema que yo me peleo hace mucho, ¿no? He hablado, y la verdad es que Dios lo tenga en su santísima gloria, a don Joaquín Ramos, uno de los últimos grandísimos apoderados y conocedores del tema. Él tenía una gran virtud, ¿no? Que que lidiaras, pues iba a la ganadería, etcétera, ¿no? Y entonces, ahora hay mucha gente que pues quiere escoger un toro con una foto y, pues, o con una ida, y a mí me resulta increíble, ¿verdad? Que veo los toros y los vuelvo a ver y los vuelvo a ver y yo decir, no, es que este va a ser bueno y este va a ser, mira lo malo que es, y me resulta increíble. Y un poco lo que iba es, nosotros los ganaderos, o lo que lo siguen haciendo, hoy por hoy te regalo información a ti apoderado y a ti figura o a ti torero para que escojas tus toros con 2 años de anticipación. Y, oye, ¿cuándo es eso? Pues en la tienda de machos. Vente a la tienda de machos, que yo te digo cuándo es. Vienes y voy a tentar ese día 30 machos. Y tú me apuntas, oye, el 1 me gustó, el 4 no, el 5 sí, el pa. Y tú te armas ahí tus corridas y en 2 años vienes y dices, ok, de estos 10 que tenía, ¿cuáles 7 o 8 se pusieron? Ah, pues mire estos, me llevo la corrida. ¿Por qué? Porque no solo la viste hace 2 años de lo que hicieron en la tienda de machos, viste a las hermanas ese día, compadre. Y entonces, si tú, que ese es para mí el problema de raíz de muchos de estos temas, es la carencia de profesionalismo. Es un tema ahí, Javier, perdón que me voy a meter ahorita en Javier González, ahorita va a ser muy importante escuchar tu opinión. Este tema que acaba de tocar Javier, lo hemos venido tocando, si recuerdas, Javier, mucho tiempo en el grupo que tenemos ahí de WhatsApp. Es eso, es increíble que manden a un vedor que de vedor no tiene nada, o con perdón para la gente, es realmente ciego, como dice Javier, con una fotografía quieren ir, y después el mismo apoderado, ya no el vedor, el apoderado, cuando sale el toro confunde al torero, y después es un tema que cuando llega a salir el bravo, pues el torero o ya no supo o descompuso la bravura, porque el que está atrás en el callejón le dice al picador que alce la vara o que se lo acabe en la vara. En ese concepto, Javier González, ¿tú cómo ves ese punto que ha frenado y ha dejado estancado, porque hay que decirlo así, para mí es una palabra, está estancado y va a ser complicado por los años que lleva,
porque cuando se te acaba, no nada más la bravura, sobre todo cuando se te acaba la raza en una ganadería, sin yo ser ganadero, digo que estamos metidos en un gravísimo problema. Mira, yo me voy ahí un comentario atrás. Yo quiero felicitar a Javier por tentar a los machos, porque yo he escuchado a un par de colegas tuyos que dicen que tentar a los machos ya no es necesario. En pocas palabras, todo lo que es macho tiene por destino las plazas, porque afirman que realmente los que tientan machos son los que tienen ganaderías indefinidas, 1. Y 2, que como la suerte de varas es un mero trámite que no hace falta hacerlo, que se tientan las hembras porque esas son las que sí se tienen que más o menos guardar la bravura. Oye, Oye, Javier, no, es que qué increíble esto. A ver, yo respeto mucho cada quien, pero mi pregunta es, ¿por qué toros malísimos en una tienda dan extraordinario y en vacas igual, ¿eh? Te voy a dar un ejemplo. Tú eres un gran conocedor del tema, tú eres un bibliófago increíble, Javier. Yo sé que tú estudias mucho el toro, igual tú, Paco. Un ejemplo clarísimo, el 98 de la B del año 59 es un toro de los más famosos de mi abuelo, se llamó Marranillas, ¿va? Sí. ¿Me pueden decir la nota de tienta de ese toro? Y de día, ¿por qué ese toro se torió? Mira, me acuerdo que ese toro era, creo que regular, o una cosa así por el estilo. Exactamente, era malo. Y ahora, y de hecho lo torió, al descanse Beto Preciado, güey. Ahora, dentro de las cosas, entiendo, es que luego en conceptos yo porque digo, tal vez los escuché desde chico, funjo yo para mí mis leyes de oro, que son lo que le escuché a mi abuelo, mi gran maestro es mi papá, otra de las personas con las que convivo muchísimo es con mi tío Raúl y mi primo Raúl Lebrija, y hablándote de conceptos, independientemente de muchos otros ganaderos, mismo Ale Martínez Vértiz, platico mucho de toros con él, muchos amigos de Aguascalientes, que platico muchísimo de toros con él, el hijo de Capea, que también platico, y grandes conocedores de este tema. Un poco el tema es que cuando tú tienes línea, tipo y tienta, que ese es el orden de la selección, ¿sí? Línea, ¿de qué línea viene? Tipo, que se parezca al tipo de la línea que viene, porque luego se les olvida, no, es que es el tipo que estoy seleccionando, no, señor, es al tipo de la línea que viene. Hago un ejemplo específico del tipo de la línea. No voy a entrar mucho en el concepto de raza A, B y C. No, es que las razas no existen, ya desaparecieron. Señor, para mí raza A, B y C es de la procedencia del toro, muy fácil. Si el toro viene del 89 de la C, o si el toro viene del 16 de la I, o si el toro viene del 10 de la J, eso es A, B y C. No me importa si crees o no crees en razas, pero es yo para no decirte toda la línea hasta el 10 de la J, compadre. Pero bueno, quitando eso, si el toro no se parece, hablándote de razas C, si el toro no es obscuro de pitones, o te salió obscuro de pitones, se parece a lo viejo de su línea. Está respetando el tema. ¿Ya? Un ejemplo clarísimo, estaba yo, tuve la oportunidad de hablar estuve con Samuel Flores, ¿no? Y entonces don Samuel Flores, conocemos ese toro tan grandote y tal, ¿no? Y me enseñó cómo le nace la penca del rabo, que es algo para él muy, muy, muy específico de Samuel Flores, y los chorreados en verdugo. Ya, y entonces llegué y le enseñé la foto. Además, nosotros en las diferentes razas o líneas que tenemos, hay uno con la penca del rabo así sumida, y hay poco, pero hay chorreado en verdugo en Javier Garfias. Y tú dices, ¿cómo un chorreado en verdugo en Javier Garfias? Señores, lo viejo de Mimiahuapan, del 184 de Mimiahuapan, que dio el 71 de la P de don Javier Garfias, venía y daba chorreado en verdugo. Y ahora, ¿en qué se parecen? Pues que don Samuel Flores y tu servidor, pues somos Vista Hermosas.
Y habían chorreados en verdugos en Vista Rosas. Una. Y dos, lo viejo de mi guapa tenía gotas del Conde de la Corte. Y lo de Samuel de ahí viene también. O sea. Exacto. Que es otra. Pero un poco es ese tema. Si tú no entiendes y te dejas ir por la plática, por ejemplo, no, es que me platicó un aficionado que lo de la casa tal no está jalado. Pues, señor, pues la última vez que vino una tienda fue hace 8 años, y lo que vieron lidiar, pues tampoco. Ese es un poco el tema, Javier. Perdón. Mira, no, y vas por el tema, vas perfectamente. Mayo, finales de abril, principios de mayo de este año, una corrida de Ramiro de la Torre. 6 toros. Sale uno que hazte de cuenta que era un toro de Torrecilla de hace 50 años. ¿Qué crees que hizo? Lo que hacían los toros de Torrecilla que mataban las figuras hace 50 años. Se peleó poquito con los caballos, galopó en las banderillas y Juan Pablo Sánchez lo bordó. O sea, tan trabajoso es entender lo que me acabas de decir. Pues no, fíjate que no. Te doy otro ejemplo. Hubo una corrida de mi tío Pepe, ahorita, bueno, hace mucho en Jalostotlán, con David de Miranda, ¿no? Pepe, dentro de los toros que llevó 3 toros para mí interesantísimos. Uno, cornipazo. Cárdeno, cornipazo, listón, bajito. Otro, un cárdeno muy parecido al 15 de la H que viene en el 65 de la L de mi abuelo, que fue el toro, ese 15 de la H, fue uno de los toros estrellas de mi tío Pepe, ¿ok? Y el otro toro, parecido al toro que cuajó Capea, que ya sabes que era coloreado Girón. ¿Okay? Para mí esos 3 toros eran interesantísimos de verlos. Bueno, para empezar con el cornipazo, no veas cómo fue, la abordó David de Miranda, pero porque así eran los toros viejos de San Mateo, y venía de esa línea. Y el otro, el que era calca del 15 del H, fue enorme el toro. Si no me recuerdo, creo que le tocó a Saldívar o a Sánchez, lo bordaron. Y el otro igual, unos más completos que otros, pero ese es el tema. Y bueno, y el último punto, la tienda, ¿no? ¿Tú cómo vas a escoger si no tienes esas 3 herramientas que te ayudan a la selección, que no le inventó ni mi abuelo? O sea, eso es de los Yaguno, ¿me explicó? Independientemente de otro tema importantísimo que luego se nos olvida, el señor Los Yaguno, el viejo, era ingeniero químico, y entonces toda su estructura de selección fue en esa base. La esposa de mi abuelo Javier, mi abuela Ángela, era ingeniero químico, y tenían una facilidad para estructura en cuanto a selección. ¿Por qué? Porque tienes tú el método científico clarito para llevar las cosas. Y eso es un poco el tema. Creo que es importantísimo. Sí, es tocar esos temas, siempre van a ser importantes. Yo creo que, yo sin ser ganadero y tener mucho menos la experiencia de Javier González, para mí sí es importante ese tema de la tienda de los machos. Yo creo que es muy importante, porque si no, pues, lógicamente, por más libros que tengas y por más números que tengas, pues de todos modos vas en cierta parte, a mi manera de verlo, un poquito ciego a la plaza, ¿no? Y ya no vas con esa confianza que a final de cuentas puede cambiar totalmente, pero ya vas con esa desconfianza en que a final de cuentas, híjole, pues lo que traigo son puros números, son puros, traigo un papel, ¿no? Entonces, para mí es importante, tú en ese tema, Javier González, ¿cómo has visto últimamente también para mí toda esa involución? Porque los nuevos jóvenes ganaderos, quitando ahorita, por ejemplo, eso era el tema de invitar a Javier, el ganadero que, bueno, que quizás, pues hay que decirlo, no tienen ni idea muchas veces del tema como tal. Mira, la situación es, bueno, primero, nos han... Voy a empezar por un argumento que parece que no tiene que ver, pero que nos va a llevar, creo, a donde quiero llegar.
la tablita de los kilos. ¿Sí? Si tú te fijas, en todos lados, incluso en la prensa, te anuncian, es que la corrida de fulano viene con promedio de 540 kilos. Ya. Los toros no pegan las cornadas, ni embisten, ni dan su juego con la báscula, ¿sí? Al contrario, a veces la báscula les estorba. La que descompone todo. Es la que viene a descomponer todo porque no pueden con el peso que traen encima. Entonces, Javier dijo una cosa muy interesante ahorita. Dijo, tipo. Muchos ganaderos están sacando de tipo a sus toros para poderlos inflar y que den el tipo que y esto voy a ¿cómo se llama? A echarle una pedrada a la pantalla de televisión. Que el toro español, que es de un encaste distinto al nuestro, nos ha impresionado de ver. O sea, el toro, que es principalmente línea Parladé, es más voluminoso. Entonces, cuando vemos toros en las plazas aquí de un encaste distinto, principalmente de sangre saltillo, o ya medio cruzado mucho con Santa Coloma y todo esto, pues que es más o menos de lo mismo, pero es más recogido, más enjuto. Entonces, queremos verlos igual de grandotes, ¿sí? No. Yo ahí, Javier, yo ahí he sido, perdón que te interrumpa, yo ahí he sido, y digo, desde que me dieron la oportunidad de empezar a escribir mis crónicas y todo, es un punto, pero como no tienes una idea de fundamental lo que acabas de decir, hay una equivocación, y yo creo que esta equivocación, el que debería de salir a decirle, no, aficionado, estás en un error, es el que tiene el micrófono, o muchas veces el que escribe, y no se lo salen a decir. Vemos lo que viene ahora, que vienen los Sanfermines, y queremos ver en el toro mexicano, como dices tú, en los Saltillo, en los Santa Coloma, pues lo de un Cabrera o lo de un Cuadri, y no podemos ver eso, y todo se está descomponiendo con la tablita. Si salieran a explicar, no nada más ellos, sino los ganaderos y los mismos toreros, que es a veces a los que más se escucha, en decir, ¿saben qué? Es que el toro de nosotros tiene esta morfología, y su peso ideal es, no sé, 475, 480, y si usted le mete 530 o le mete 550 para querer hacerlo parecer como el toro español, le estamos dando traste a la fiesta, le estamos dando traste a todo, porque el toro puede venir con la sangre muy brava, lo puede venir, no sabemos lo que traiga adentro, pero con esos kilos, pues es como si ponen a un señor de 50 años con 120 kilos a darle 20 vueltas al ruedo, ¿no? Pues no puede. Bueno, esa es una. Así es. La otra, lo sacan de tipo. Y en esa corrida de Ramiro Alatorre que comentaba hace un momento, fueron 6 toros. Salió uno en su tipo natural y otros 5 caballones fuera de tipo. Y no se comportaron como debieron. Ahora, están haciendo cruces con ganado traído de España. Eso hay que tentarlo y retentarlo, porque esa es una hibridación, ya a estas alturas de la vida es una hibridación, que es casi volver a empezar a hacer un encaste nuevo como el que hizo don Antonio hace más de 100 años. Yo respeto mucho a los compañeros que traen ganado de fuera, Javier. Sí. Perdón que te interrumpa, pero hay un dato que me encanta, que eres historiador, te lo tienes que saber mejor que yo, pero vamos a suponer que en 1907 se traen el Marqués de Saltillo, los de Aguno para acá, ¿no? En el año 20, más o menos, otros ganaderos se traen ganado que quieras en los 40s, luego en los 60s, luego en a principios de los 40s. No, en los 40 hasta los 90, porque ya a los 40 y tantos la esposa dijo tan. Así es. Y bueno, ya hasta ahorita de las últimas, ¿no? Y entonces
claro, esas ganaderías en ese momento que traen la cruza, dan muy bien y luego nada. Y la que se mantiene en constante, ¿no? Es esa selección inicial de Marqués de Saltillo. Sí. Siempre está en primera línea, si es la ganadería de Marqués de Saltillo en turno, ¿no? Pero siempre está en primera línea una y que nunca le metió nada. Y anuando a lo que dices tú, oye, que empiezas de cero, yo sinceramente creo que estás en total corrección de decirles a estos señores, oye, estás empezando de cero por la información que tienes y la que te están dando. Si nosotros con ciento y tantos años de esto, de información que tenemos, es muy difícil, no, empezar de cero y competirle a las plantadas a Sansón, sí. Pues hoy está cañón. Exactamente, Javier, sí, continuamos, Javier, contigo, Javier González, para terminar ese gran punto que estás tocando. Entonces, o sea, la tabla del peso ahí, de alguna manera, yo estoy de acuerdo en un par de cosas. Uno, no se debe de anunciar antes de la corrida. Después de, sí. Y dos, que nos dejen ver los toros antes. O sea, tú vas a la plaza, si ves al elemento de la corrida, porque la fiesta es de toros, Paco. Sí, sí. No es de toreros. Así es. A ti te pueden poner a torear a Gallito, a Belmonte y a Manolete en un cartel, pero si le van a echar 6 chivas, ¿sabes qué? ¿No vas? Pues que vaya a verlos quien tenga ganas, pero yo no. Así es. Sí. O sea, que te enseñen lo que se va a lidiar. Porque ahora han dado en muchas plazas, como en esta de aquí de Aguascalientes, con la costumbre de que aunque el reglamento dice que los toros deben de estar a la vista del público, no están a la vista del público. Antes te publicaban cuando menos las fotografías de los animales, ahora ya no te las publican. O sea, así es. Y tú ahí puedes ver lo que decía Javier hace un rato. Ok, cuando menos te ponen las fotos. Pues ya si las fotos engañan, pero cuando menos el tipo, ahí lo puedes ver. Exactamente, ahí Javier sí. Y incluso puedes ver otra cosa. Sí. Puedes ver otra cosa, el remate. ¿Cómo están rematados los toros? Porque si están o forzados a base de pienso, o si están rematados, ¿sí? Es decir, que los fueron llevando hasta terminarlos como un traje bien cortado. Eso es lo que yo creo. Así es. Ahí, Javier, incluso yo creo que lo he comentado y no quiero ser tan repetitivo en cada edición que tenemos del podcast, pero lo he platicado contigo, Javier, ahí en el grupo. Yo por eso también, como aficionado, tuve que salir a buscar eso que comentas, Javier. Simplemente tener el toro a la vista. Por eso hice ese viaje aquella vez a Big Fezensac, para buscar esa fiesta que a mí me gusta como aficionado. Y lo primero, tú puedes comprar tu billete, puedo hacer el viaje, y si yo le digo a los del Club Taurino, que son los que hacen la feria, ¿sabes qué? Esta corrida sí me gustó, esta sí, y ya te compré todas, nada más que esta y la novillada, es un decir, voy a poner un nombre, no me gustaron, toma tus boletos, toma tus billetes y regrésame mi dinero. Y lo hacen y ponen el toro a la vista, ponen el toro para que vea uno si tiene ese remate. No sabemos lo que trae adentro porque nunca lo vamos a saber, pero realmente para mí hacen la fiesta, como la que indicas tú, Javier, y de que el que lleva el nombre es el señor, el ganadero, y ellos en el grupo van y visitan la ganadería, no van y ven los toros por fotos, van y ven los toros en un inicio por los libros. Y entran a los libros y luego van al campo a verlos y compran la corrida un año antes. Ahorita los toros para la siguiente edición de Big ya están prácticamente o vistos o comprados, ¿no? Entonces, ahora te los tapan. Ahora aquí en México tiene ya años sucediendo eso. No hay una muestra, no hay ni siquiera que te los dejen entrar. Digo, tú conoces, Javi, la plaza aquí en San Luis, tú también, Javier. Pero yo como aficionado ya no me dejan entrar.
Espérate la corrida, hay como los veas y cómo salgan. Una pregunta, digo, no sé, tú, Javier, que vives en Aguascalientes, no sé si viste la corrida de que fueron 3 de Pepe y 3 de Marco. Ese día no pude ir, no, la verdad. Okay. Hubo un toro que me gustó mucho de mi tío, bueno, que fue de la ganadería Marco García, que lleva mi tío Roberto. Fue el primero de Roberto, no me acuerdo si salió en segundo lugar. Ajá. Esa la vi en la tele. Sí, yo también la vi en la tele. Sí, la vi. Sí. Bueno, el toro de Robert pues era un poquito apretado de pitones, a cucharadillo hacia adentro, ¿no? No cubeto per se, capachón, sí. Apretado de pitones, ¿no? Y en los corrales y en la plaza, ahora que salió, te juro que era una mesa de billar el toro, ¿eh? O sea, el toro estaba gordo y rematado por donde lo vieras, ¿ya? Y en cuanto salió el toro, hombre, pues ya sabes, parte del público lo protestó y demás, independientemente de cómo haya sido la faena. Un poco mi tema es, mi pregunta, ¿cómo si yo quiero lidiar un toro en complexión de su línea, ¿ya? Independientemente le mandé una foto, de hecho, a Paco, ahorita por WhatsApp, no se la puedes compartir a Javier. Es un toro, y ahorita le pregunto el peso del toro, ¿no? O sea, ¿por qué si tiene ciertas condiciones el toro? Y entiendo yo no mencionar el peso, pero ¿por qué sí? Si luego la gente o los puristas dicen, no, yo no, eso ya no, porque ya no pesó, no me gusta. Sí, también carecen, yo creo que luego de conocimiento a lo que están viendo, porque pues tampoco nunca lo han visto. Voy a volver a mi argumento de hace rato. Lo que pasa es que la tele nos ha contaminado de ver toros de distinto encaste, Javier, que es parladé, que es más voluminoso, y queremos ver a todos los toros así, y de repente tú hablas con gente que tiene poca afición o poco conocimiento y te dicen, es que deberían de echar toros aquí como los que echan en España. Les espérate, es imposible. O sea, son dos familias distintas, ¿sí? O sea, entiendo ese punto, pero yo creo que en el trasfondo no nos debería de perjudicar, al revés. Nos debería, o sea, qué bueno que puedas tú comparar y dentro de la comparativa saber que el toro que estás viendo tiene edad, tiene trapío, tiene etcétera, etcétera. Que yo creo que ahí es donde nosotros estamos mal, porque no les estamos enseñando a ver y únicamente repiten como perico, hombre, es que debería de ser como en España. Ese es un punto, perdón, Javi, ese es un punto, los voy a volver a interrumpir, vamos al último cortecito que tenemos, en un minuto regresamos. Adelante, seguimos aquí con nuestros invitados. Creo que ha sido un placer y un gusto ahorita de seguirlos escuchando, porque esa es la mezcla que queremos que llegue al aficionado, el saber por qué no es importante los kilos que aparecen, en informarle al nuevo aficionado, porque a final de cuentas los aficionados ya mayores como yo en este caso, pues al rato vamos de salida, ¿no? Y es importante pues lo que nos toca hacer y comentarle a la gente qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que ver, nunca perderle la vista al toro, porque cualquier movimiento puede cambiar. En esto de la involución quise tocar el tema, no me refiero a toda la cabaña brava, pero también quiero hacer un punto importante, es que muchas veces cuando sale el toro bravo, y lo podemos identificar algunos, lógicamente Javier González con toda su experiencia, Javi como ganadero, a lo mejor pues, malamente yo como aficionado de algunos años, y le recriminamos al torero, porque también los ganaderos, en lo que uno lee, en lo que platica con ellos, dice, oye, pues ¿qué hizo este torero con mi toro? ¿No? Y a veces, a final de cuentas, le echan la culpa al toro cuando lo lidiaron mal de capa, cuando la cuadrilla lidió mal, cuando todo se hizo mal, y al final de cuentas dicen el toro no funcionó como esperaba. Entonces Javier González, con ese tema importantísimo de querer ver
también hay que explicarle un poquito a la gente los temas de la vara, de la bravura, de cómo ojalá pudiera llegar al tercer tercio un toro bravo, los distintos conceptos de bravura, pues esos ya van a ser catalogados. ¿Cómo ves tú ese tema, Javier? Mira, una de las cuestiones es, o sea, lo explicas, a veces tienes espacio o oportunidad de explicárselo al vecino del tendido, en un espacio como este que tan amablemente nos proporcionas, pero la realidad es que los espacios de información y de difusión en la fiesta, en los medios que están al alcance de cualquiera, se han ido pues cerrando así pues, paladinamente, porque yo te decía al principio que esta fiesta está muy vilipendiada, y porque ya nuestra cultura está bien anglificada. O sea, nosotros ya no somos, cada vez los vecinos del norte nos han estado penetrando con sus maneras de ver la vida, y ya ahora resulta que nosotros somos los malos de la historia, ¿no? Tenemos 500 años con una tradición, y ahora defenderla es así como un pecado social, ¿no? Así es. Ya es un pecado social. Antes había, cuando menos a nivel nacional, cuando menos en las épocas de que había temporada de toros, había un programa nacional donde una voz conocedora y autorizada comentaba los sucesos y trataba de ilustrar a la gente ya sobre justamente la utilidad de la suerte de varas, sobre la necesidad de que los peones salieran a correr a los toros, por ejemplo. Cómo corrían los toros a una mano y los llevaban del tercio, de tercio a tercio, para que su matador viera cómo metían la cabeza y qué era lo que hacían antes de salir a torearlos con lances, cómo llevar los toros al caballo, las distintas suertes, que era donde pues muchos que tenemos ya algún chico rato de ir a las plazas, aunque sea de vez en cuando, aprendimos mucho, o sea, aprendimos a conocer cuando menos los nombres de las suertes, ¿no? Los periódicos de información, o sea, aquí en México caen en la información deportiva, ¿no? O de información general. Tenían espacios de información donde te podías sentar a leer, a enterarte de las cosas y a informarte y a aprender también, porque o sea, había columnistas que escribían opinión, y la opinión informa y pues de alguna forma educa, ¿sí? Así es. Pero pues ahora, pues, como te digo, pues están los espacios como tu podcast, como el de nuestro común amigo Domingo Delgado, el del doctor, el presidente de los bibliófilos, hombre. Sí. Rafa, o algunos otros donde puedes abrevar algo de conocimiento, pero pues cada vez estamos más limitados en cuanto a la forma de acceder, porque ya no es así como que muy pública la comunicación. Exactamente, yo en ese aspecto, Javier, creo que es un tema fundamental, y la idea de animarme como aficionado, como se los dije en el primer podcast, no vivo de esto, gracias a Dios, no como de esto, pero sí parte de mi vida se le ha dedicado a esto por el amor a la fiesta. Y como dices tú, la información, la idea del podcast era informar y decirle a la gente hasta los términos.
porque hay una confusión a veces en los términos y el poder distinguir a veces entre el término del toro bronco, del gazapón, del toro blando, del toro aplomado, hay una gran diferencia. Entonces saberle decir a la gente, oye, ¿cuál es el toro aplomado? Y decirle, oye, también el toro aplomado, pues no, pues ¿cómo lo quieres hacer caminar si lo primero que se le acaba es la fuerza, ¿no? Entonces, esa información es la que para mí es fundamental desarrollar aquí en el podcast. Que la gente conozca no nada más el lenguaje, sino la profundidad de la fiesta. ¿Y por qué? Porque yo se los dije, no es nada en contra pues ni de los que escriben, ni los del micrófono, ni los ganaderos, ni los toreros, ni nada, pero llega un momento que como aficionado, yo de este lado, y sé que tú también, Javier, Javi también es aficionado y es ganadero, a lo mejor podremos estar en muchas cosas de acuerdo y en muchas cosas no vamos a estar de acuerdo. Pero es parte de esto, es parte fundamental el por qué se está perdiendo todo esto. Porque uno va con la idea y lleva un joven, lleva un invitado o te dice, mira, vamos a ver una corrida de toros bravos, que no son toros, son novillos y de bravos no es lo que menos tiene, ¿no? Y por qué se cae, por qué le pita si se cae, pobrecito toro, o que queremos dar orejas y rabos con un solo tercio que es el tercio de muleta, o queremos darle una vuelta al ruedo porque le pegaron 80 pases y porque el torero se puso a milímetros del pitón con un toro moribundo. Eso es lo que a mí me entristece mucho, que no se atrevan a decir muchas veces las cosas los que realmente viven de este tema. Uno no vive de este tema, pero gasta y paga y exige su derecho. Y es el que yo como aficionado exijo. Si me dicen una corrida de toros bravos, pues por lo primero que me voy a fijar, lógicamente, pues es en el trapío que salga el toro. No sabemos cómo venga adentro, pero ya cuando te empiezan a anunciar una ganadería y le podemos poner nombres, si ustedes se los quieren poner, o se los pongo yo a una ganadería que ya sabemos que salió mal a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 veces y la siguen poniendo, es lo que hace rato comentabas, Javier González, pues por más que la toree Belmonte o Gallito o vuelve al maestro Armilla, pues no, mejor no voy. Oye, eres un amargado, no estás yendo, no, es que a mí lo que me interesa es ir a ver el toro y al torero en segundo término. Lo que me gusta ir a ver es esto. Muchos dirán, a mí me gusta la fiesta, bienvenidos. A mí me gusta ir a nada más a tomar y a echar relajo, también son bienvenidos. Todos cabemos, pero no le quitemos el fondo a la fiesta. Y el fondo de la fiesta es el toro bravo, el toro encastado y el toro enrasado. Efectivamente, ese es el punto. Sí, la fiesta es de toros. Vamos a los toros, a ver los toros. Esa es la esencia. Exactamente. Entonces, Javi, tú como ganadero, pues sé que a veces es complicado también ponerse completamente del aficionado, porque con el conocimiento, y me da muchísimo gusto, Javi, pero me da muchísimo gusto que no nada más seas el nuevo ganadero, más bien eres un buen ganadero que viene aprendiendo bajo su propio concepto, que es lo que quiero entender, que comentaste desde un principio, porque que le des no el tiempo, le estás dando tu vida completa a la ganadería, ¿no? Porque debe de ser muy triste o a veces desastroso para un ganadero, pues saber que su generación o su segunda generación o tercera generación no le interesa para nada esto, Javi. Yo creo que sí ha de ser duro para ellos, pero también pues salen sobrinos de ellos, salen sabes, en segundas familias y demás. No te voy a decir que soy único, creo que hay ganaderos de mi edad, de mi generación, un poquito arriba, un poquito abajo, que están igual de metidos y dedicados a su ganadería, y creo que eso tiene muchísimo valor. Por otro lado, a veces tal vez no se puede considerar, pero yo sí creo que bien, mal o regular, siguen habiendo profesionales en esta fiesta. No son muchos, pero siguen habiendo profesionales y personas que también pues alzan o pueden alzar la voz para el bien de esta fiesta. Ahora, dentro de las cosas, algo que me puede un poco para estos nuevos aficionados o aficionados viejos,
cuando leen a estos cronistas o cuando leen a los a las nuevas personas que tienen la opinión, como bien dijeron ustedes, que son las que pueden llegar a educar y enseñar a los nuevos aficionados o viejos aficionados también, creo que hay que ver las cosas desde muchos aspectos. Yo creo al día de hoy que todos los ganaderos que les toque lidiar en una plaza importante o más o menos, pues mandan lo que genuinamente ellos creen que es lo mejor, independientemente de que su selección o su criterio vaya a ser favorable o no. Yo creo que mucha gente que pues, espera que su toro cumpla 4 años, más los 9 de gestación, más la selección, más bla, bla, bla. O sea, es milagroso que vaya un toro de lidia a una plaza, ¿no? Que llega, tú lo ves gordo por donde sea, y lleguen y te digan, no, mira los pitones, ¿cómo están? Oye, pues, son los pitones, y es el trapío que se requiere para esa plaza de segunda, o esa plaza de tercera, o esa plaza de primera, ¿ya? Y se quejan luego, o carecen de criterio en muchas cosas que creo que se tiene que enseñar por parte de los que tienen esa opinión. Sí, Javi, yo en ese aspecto, perdón, Javi, sí estoy de acuerdo, más yo sé que ningún ganadero, ningún torero va a querer ir por ejemplo, el ganadero a decir, híjole, te mandé esto de adrede para que salga malo y te enojes. No. Yo sé que van con toda la actitud y con toda la cuestión. También, como dices tú, hay que saber el toro que se ve en plaza de primera, en plaza de segunda, en plaza de tercera, es distinto, pero hay cosas que son intolerables y hay que decirlas. O sea, tengo unas imágenes que he compartido, Javi, que he compartido del Sotoluco aquí en Charcas, en San Luis Potosí, con un animal que no creo que llegara a los 2 años. Eso es un maltrato animal y hay que decirlo. Y el ganadero que en ese momento me dijo, o le pregunté yo en la red social, no supo contestarme y mejor cerró Sudeste. No, pues es que cómo sales a agradecerle al torero que haya matado eso. Tú como ganadero, ese ganadero, y si quieren les doy el nombre, tiene poca ética para aventar un animal de 2 años. Espérame, Paco. Yo te separo una cosa importantísima. Yo estoy solo hablando de los profesionales. Es como si tú me dices, oye, defiende la fiesta de los toros. ¿Cuál fiesta de los toros? ¿Mi fiesta o la fiesta de los carentes de palabra, de los carentes de profesión, de los carentes? Pues una fiesta completamente diferente. Tú a donde quieras, dime. No, y mira, yo creo que son contadas las veces que no he podido ver lidiar un toro mío. No me importa el pueblo donde sea, voy y lo veo. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mi selección posterior. Mejoro o empeoro mis errores gracias a eso. Y si no puedo ir, tomo un video. Sí, pero dentro de lo profesional hay un tema que aquí es delicado y que, bueno, si tú hablas de los profesionales en todo, sabemos que el profesional, pues sabemos que no vas a ir también como figura o como matador, pues a lidiar un toro de 4 años, 5 años en una plaza de tercera, ¿no? Hay que saber en qué plaza está uno, pero de ahí a la falta de ética del ganadero, del torero, de la cuadrilla, es una burla hacia el aficionado. Eso es lo que uno no debe de permitir. No sé cómo veas tú eso, Javier González. No, bueno, o sea, los principios fundamentales de la ética son, yo creo que son una de las cuestiones que tienen universalidad. Y como tales, bueno, pues, o sea, tú tienes que guardar los estándares mínimos del lugar al que te vas a aproximar. Yo no voy a convenir contigo en que es que si vas a una plaza tercera no mandes un toro de 4 años, ¿sí? Yo creo que Javier me va a dar la razón en el sentido de que, como en toda familia, hay toros de 4 que se desarrollan plenamente, pero hay toros de 4 que se quedan arratonados. Entonces, habrá toros de 4 con el trapillo suficiente para ir a una plaza de primera, pero habrá toros de 4 que pues no pasan la tranca, reconocimiento, sí.
chicos, chaparros, probablemente, y esos de 4 pueden ir a la plaza de tercera y ser de 4. Sí, Javier, no, a lo mejor no me expliqué bien ahí, nada más, y quiero dejar ahí claro ese punto, que no estoy diciendo que no se deba o que esté bien que se lleve uno menor de 4. No, para mí lo ideal es, como dices tú, que la edad la tenga que tener. Su morfología, su trapío, es ahí donde puedo defender. Probablemente no los aparenten. ¿Sí? Así es. Probablemente no los aparenten, pero seguramente los tendrán. Así es. Seguramente los tendrán. Uh-huh. Pero el problema es cuando pasa la inversa. Que los toros destartalados son los que van a las de tercera y los toros más cortijanos son los que van a las de primera. Sí. Ese es el problema, y ese es otro dilema ético que dices, o sea, ¿por qué los tiesos tienen que pechar con lo que los otros no quieren, no? Así es. Pero vamos, o sea, también sí, mandar una becerrada a título de corrida de toros a donde sea es algo que no tiene perdón de Dios. Así es. Ahí sí es ese tema. Bueno, yo quisiera terminar resumiendo, porque este tema nos puede llevar horas y horas, y espero que podamos hacer una segunda parte de este tema, porque sé que es un tema de mucha profundidad. Quisiera cerrar igual por orden de alternativa, Javier González. En resumen, ¿por qué crees que venga esta evolución en pocas palabras? ¿Por qué crees que se ha perdido esa bravura? Porque realmente a los jóvenes o los que me preguntan, oye, es que cada que voy, pues no, yo no veo lo que me dices que es bravura. ¿Cómo le explicas que sí hubo y que ahorita se esté acabando, o quizás no la sepan ver, o no la quieren ver los toreros, o los conceptos son distintos? ¿Cómo resumirías, Javier, a lo mejor esta involución que vemos ahorita en este momento? Yo voy a sostener mi argumento de apertura, sí, en el sentido de que el comportamiento del toro se ha ido condicionando para prepararlo, para dejarlo más preparado para el último tercio de la lidia, que es el tercio más vistoso. A la gente en los tendidos no le gusta ya la suerte de varas, y esa es una cuestión que yo creo que es importante hablar de ella, así cómo se lleva a cabo ahora, porque realmente entre los percherones que usan para picar, los petos, que son unas murallas asesinas en sí, y las pullas que son también, o sea, yo creo que tiene que revisarse todo eso, o sea, y acaban con los toros, y además ese sistema gremial medieval que tienen sobre todo la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros, tienen que cambiar, porque tienen o sea, los picadores que hay, la mayoría de ellos están viejos, y los nuevos son más malos que un catarro en primavera, sí. Entonces necesitan airear eso para poder tener una suerte de varas auténtica, porque el toro muchas veces termina acobardándose porque se estrella con eso y pues se da cuenta que la pelea está perdida. Así es. ¿Sí? El toro necesita sentir que puede ganar. Así Entonces es importante tentar los toros. Sí, o sea, tentarlos, Javier, pero ya en el ruedo, en la plaza, ya se estampa con ese muro, no tiene posibilidad. Entonces, y queda, y condicionan al último tercio de la lidia. O sea, a la gente no le interesa ver un puyazo o dos bien dados con unos quites bonitos, nada, lo que quieren es ver 100 muletazos y que les toquen la de aquí, donde sea. Así es. ¿Sí? Eso es lo que quieren. Eso es lo que yo creo que ha condicionado esa situación. Así es, Javier. Javi, tu conclusión también en términos cortos para saber qué piensas de esto, y tú como ganadero, si piensas
que se puede llegar a rescatar? Yo creo que la palabra va a ser sí, pero en palabras cortas, ¿cómo podemos resumir y cómo podemos hacer este cambio? Es que o sea, no rescatar el toro bravo existe, tan existe que un día que quieras los invito a mi casa. El toro bravo está en Javier Garfias, hoy por hoy. Y un ejemplo burdo es, oye, termina de tentar, le abre la puerta del tentadero, se sale el novillo del tentadero y le hablas, y de fuera del tentadero se regresa a embestir al caballo. Pues es un toro bravo. Toros que saliendo del herradero se regresan y se matan, eso es de toro bravo. El toro bravo existe. La selección de ese concepto cambió un poco y por los conceptos que hemos dicho, pero en muchas ganaderías en este país hay toro bravo. Sí. Ese toro hoy por hoy lo veas en la plaza, pues no. ¿Por qué? Porque independientemente de que tenga yo ese toro bravo que puede aguantar y terminar la lidia en los conceptos que ustedes quieran, pues tal vez no hay tanto de ese toro hoy por hoy en este país. Ahora, yo sí que es lo que creo que necesitamos para ver ese toro bravo o más seguido. Necesitamos profesionalizar en muchos conceptos la fiesta. ¿Para qué? Para que si tú vas al pueblo de quinta o de tercera o de primera, sea lo mismo en cuanto al espectáculo que te están ofreciendo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el concepto que tú estás desarrollando del tipo de toro mexicano, suponiendo que ese es uno de los conceptos que hay que defender muchísimo, que es un toro que no es tan vasto, tan grande como el toro español, no obstante que también tenemos toros, en específico en mi ganadería también tengo toros que pueden tener 580 kilos. Ve el toro cartujano que se lidió en México por Eloy Cavazos, ¿cuánto pesó? Sí. Y eso fue a finales de los 80s. Y a mí me echaron para atrás un toro en Guadalajara que pesó 630 kilos. Porque no era muy armónico. Ese es el argumento del juez en ese momento. Yo creo. A lo que voy es que ese toro existe en las necesidades de las diferentes plazas. Pero lo que sí es que a las plazas más chicas hay que y a los otros lugares hay que profesionalizar esto para que se pueda ir desarrollando el concepto en general. Exactamente. Sí, yo ahí para resumir, estoy totalmente de acuerdo con los dos conceptos, tanto de Javier González como tuyo, Javi. Yo siento que muchas veces para mí como aficionado, en el tema de la bravura, se ha tratado de dejar todo exclusivamente a la docilidad del toro. Esa palabra para mí es la que ha invadido muchísimas ganaderías para dar satisfacción al último tercio y al torero. Porque ahora el torero, pues en lugar de ser un lidiador, pues va buscando nada más la cuestión estética, ¿no? Yo creo que la cuestión estética debe ser cuando ya se hizo completamente el amo y señor en el ruedo. Entonces para mí esa palabra es lo que ha estado confundiendo mucho. Lo que toca Javier González de lo de la vara, de lo de los caballos, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque lógicamente, bien explicado por Javier, llega el toro y se estampa, choca, se estrella contra una mole, pues el toro, por más bravo que sea, pues después lo vamos a confundir hasta con un toro blando. No sé si estén de acuerdo conmigo, porque el toro agarra y se prefiere ir. ¿Por qué? Porque sabe que esa lucha contra el caballo, contra una mole que pesa mucho más y que va protegida, pues nunca la va a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí yo lo veo desde esa manera como aficionado. Hay que cambiar muchos conceptos. Hay que, sí, como dices, Javi, lo de ser profesionales de todos ellos, desde el empresario, porque hay empresarios pues que son que van tras el billete, que es lo normal, ¿no? Pero hay ganaderos que son ganaduros. Entonces, hay que buscar ser profesional y hay que, sobre todo, exigirle tanto al ganadero como al matador que jueguen para el mismo lado. Digo, uno de los temas que me quedó fue lo de que platicaste, Javier González, de Armilla, ¿no? De Don Fermín, de tremenda figura. De Don Fermín después con la ganadería, pues no pudo plasmar el concepto que él, a final de cuentas, quería, por lo que he leído y todo. Entonces,
para mí es un tema que podemos alargarlo mucho más. Yo quisiera alargarlo mucho más porque para mí ha sido muy satisfactorio como aficionado poder escuchar pues pues no sé cómo referirme, Javier, a toda tu experiencia, a todo lo que sabes, a lo que nos has podido comunicar, no nada más como aficionado, en lo que has escrito, en tus participaciones, porque me queda claro que incluso hasta se le complicarían muchas cosas a los del micrófono que te tienen que estar preguntando, Javier. Y por el lado, Javi, te insisto mucho, me da mucho gusto escuchar a un joven ganadero que entiende ese concepto y que vamos buscando lo mismo, ¿no? Que el aficionado entienda que el toro es la base fundamental de la fiesta. Quiero agradecerles muchísimo. Quiero de una vez hacerles el compromiso para que este tema más adelante me vuelvan a hacer el honor de acompañarme y poder seguir con este tema que es el que yo siento que si cambia o lo podemos hacer cambiar nosotros tratando de poner un granito, podemos revivir todo lo que ha sido. Sí, sigue habiendo fiestas, lo han comentado, hay muchísimas corridas por todo el país, pero cantidad no es calidad. También el aventar muchas corridas por parte de los ganaderos, para mí también como aficionado, lo mismo, cantidad no es calidad, y más de un tema tan exclusivo y tan fundamental como la bravura del toro bravo. Les quiero agradecer mucho, Javier, Javi, me despido, Javier, unas palabras. Pues muchas gracias te vuelvo a insistir, por creer que soy capaz de aportar algo para la importante labor que estás haciendo. Muchas gracias a mi tocayo por esta participación, y bueno, pues yo estoy a la orden cuando así lo consideres conveniente. Muchas gracias, Javi. Igual, muchísimas gracias a los dos por permitirme pues expresar y platicar algunas de las cosas de las cuales somos fieles creyentes. Gracias, Paco, de verdad, por darme oportunidad, y Javier, igual te agradezco muchísimo todo tu conocimiento que me has compartido hoy. Te agradezco mucho a los dos y les mando un fuerte abrazo. Gracias. La verdad es que espero estar en contacto y volver con ustedes pronto. Así será. Gracias, Javi, Javier, gracias a ustedes, aficionados. Esperamos que sea de su agrado este programa y próximamente continuaremos y estaremos informando. Muchísimas gracias por su atención.